Después de hablar de los agujeros de guión del Despertar de la Fuerza y de los últimos Jedi, hoy toca el turno de Rogue One. Todo comienza en el remoto planeta de Lamu, el lugar donde se esconde Galen Erso, su esposa Lyra y su hija Jyn. El tío era el mejor científico del Imperio, pero no estaba a gusto desarrollando tecnología militar para ellos, y decidió esconderse. Pero los imperiales le encuentran, y el oficial Orson Krennic le dice que se vaya con él. Lyra y la niña huyen para esconderse, pero Lyra es idiota y decide dejar a su hija sola, correr hacia los soldados imperiales y sacar una pistolita láser. Es un plan perfecto, sin fisuras. Pero tía, que son muchos enemigos, piensa un poco. Y la matan, normal. Es que la cosa no podía haber acabado de otra forma. Y a Galen le secuestran. Si su escondite era tan bueno, ¿por qué no fue él también a esconderse en vez de esperar de pie tranquilamente a que los soldados fueran a por él? Si es que había tiempo de sobra. Mirad, los muy gilipollas aterrizan a medio kilómetro de la casa. En fin, la pobre Jyn se queda solica. Y es que una peli de Star Wars sin un personaje protagonista huérfano no es una película de Star Wars. Al final aparece So Guerrera, un miembro de la rebelión, y la rescata. Pasan 15 años. Nos situamos en un tiempo después del episodio 3 y antes del episodio 4, es decir, entre las dos primeras trilogías. La pobre chavala ha acabado prisionera del Imperio en un campo de trabajos forzados, pero afortunadamente rescatada por un grupo de rebeldes, a los cuales comienza a atizar con una pala sin venir a cuento. Fractura de las vértebras, tercera y cuarta cervical. La llevan a la base rebelde de Yavin 4 y allí Cassian Andor le explica toda la movida. Resulta que los rebeldes quieren contactar con So Guerrera, que es un extremista que ya no se habla con ellos y que dicen que les dispararía nada más verlos. Vaya puto loco, ¿no? Como Jyn le conocen, espera que les ayude a entablar de nuevo contacto, más que nada para saber más de un tal Body Rook, un piloto imperial desertor que lleva un mensaje de Galen hablando de una nueva superarma. Su misión es básicamente buscar a su padre, desecuestrarlo y evitar que construya esa estrella de la muerte. Aunque eso sí, el objetivo de Cassian es cargárselo directamente. En el viaje les acompaña un droide, K2SO, que nada más verla dice: es una mala idea. ¿Acaso hay alguna alternativa mejor? Bueno, supongo que lo dice por esto. Posesión de armas no autorizadas, falsificación de documentos imperiales, asalto a mano armada, fuga de la cárcel y resistencia a la detención. Tan peligrosa no parece. Además, esos delitos los hizo contra el Imperio, no contra la Alianza. En fin, que Jyn, Cassian y el droide viajan al planeta Jedha, donde están los partisanos, que son los insurgentes rebeldes esos. Lo que pasa es que los imperiales están sobre la ciudad a la que tienen que ir porque están buscando al piloto desertor, y también porque se están llevando todos los cristales de Kyber que pueden, que es lo que da energía al rayo destructor de planetas. Los protas se ven metidos en mitad de una batalla entre imperiales y partisanos, y al final acaban rescatados por los guardianes de los Whills, Chirrut Îmwe y Baze Malbus, que según dicen son los protectores del templo de Kyber. En serio, buen trabajo, os lo están saqueando todo. Es decir, no actúan para evitar que los cristales de Kyber caigan en manos del Imperio, pero sí para salvar a ese par de desconocidos. Mirad la escena. Ya sabemos que los soldados estos son malísimos con la puntería, pero le tienen rodeado y no le da ni uno, y es ciego. Es que a uno le tira arena y se tapa, que llevas casco, gilipollas. ¿Y para qué sirve exactamente la armadura de los soldados del Imperio? Quedan noqueados por el golpe de un simple palo, no me jodas. Para eso que vayan en pijama. Tendría el mismo efecto y el Imperio se ahorraría mucha pasta en uniformes. Un grupo de partisanos aparece de la nada, les capturan y los llevan hasta el templo donde vive So Guerrera. Un templo que, por cierto, está cerca de la capital y llama bastante la atención. ¿Nadie del Imperio decidió registrarlo? Por cierto, el tipo este interroga al piloto con un pulpo terrestre que lee la mente. Joder, ¿y cómo le dice a Guerrera que lo que cuenta es cierto? ¿Habla idioma humano? El tipo se ve que está un poco pasado de rosca. Yo soy la Liga de las Sombras. Estoy aquí para cumplir con el destino de Ra's al Ghul. Pero al final le enseña a Jyn el holograma de su padre. Le cuenta que ha conseguido colar un punto débil muy sutil en la Estrella de la Muerte, que la haría saltar por los aires a la mínima, lo que justificaría uno de los grandes agujeros de guión que tuvo el episodio 4. Pero eso sí, si recordamos el episodio 4, Luke acierta de puro milagro, gracias a la fuerza, algo que el padre de Jyn era imposible que pudiera prever. Podría haber creado un punto débil más sencillo, joder.
o directamente podría haber saboteado el cañón del arma para que jamás de los jamases pudiera disparar, y así no hubiera muerto tanta puta gente. Y tras eso podría haber destruido toda la investigación, matado a otros ingenieros y haberse suicidado, o haber robado un uniforme y haber huido de nuevo. Los rebeldes no paran de hacerlo. Pero aún y todo, ¿cómo ningún otro ingeniero ha notado nada? En el retorno del Jedi tienen otra estrella de la muerte sin ese error. Tiene otro, cierto, pero eso es otra historia. Y de la Starkiller ya ni hablamos. En fin, que en el mensaje dice que los planos esos están escondidos en una base militar del Imperio en el planeta Scarif. Es un planeta hiperprotegido por las tropas imperiales, pero si los quieren que vayan allí a por ellos. Encima los archivos están con un nombre en clave que solo conoce su hija. No sabemos si ese dato estaba en el mensaje holográfico, pero si le hubieran pillado todo su plan se hubiera ido a tomar por culo. ¿No podía simplemente haber enviado esos planos a Guerrera junto al holograma? Él trabaja con ellos todos los días, debería tenerlos a mano siempre. Aquí no hacemos eso. Mientras pasa esto, el gobernador Tarkin decide probar la Estrella de la Muerte destruyendo la capital de Jedha. Todos flipan en colores al ver la movida en la que están metidos, con una onda expansiva de rocas y mierdas yendo hacia ellos. Cassian logra abrir su celda de forma sencilla e inexplicable, y va a sacar a Jin de allí, y con un disparo también se abre la celda de Bodhi y se lo llevan. Abrir celdas en este universo es facilísimo. Guerrera, por razones random, prefiere quedarse allí quieto y morir en la explosión del planeta. Vale que está un poco jodido, pero ¿en serio uno de los más fervientes soldados rebeldes se deja matar de esa forma? A Jin también se la suda que muera, y escapa junto a Cassian, el droide, los chinos y el piloto desertor de la nave. De milagro se salvan. Ponen rumbo al planeta Idu, donde parece que el Imperio tiene una refinería de cristales Kyber, además de un centro de investigaciones tecnológicas. El problema es que se estrellan con la nave y se quedan ahí tirados. Cassian se adelanta para intentar cargarse al padre de Jin. ¿Y la casualidad? Galen Erso está en el exterior de la base a la intemperie hablando con Krennic. ¿Podían hablar cómodamente en el interior y así no pillar un gripazo y evitar que un francotirador le dispare? Sí, pero en Hollywood las escenas dramáticas bajo la lluvia molan más que cualquier lógica. En la nave, Jin empieza a sospechar que Cassian ha ido a matar a su padre debido a estas frases sin sentido. ¿Por qué has preguntado si tenía cara de asesino? La fuerza se mueve sombría alrededor de una criatura que va a matar. Su arma estaba en posición francotirador. ¿Pero qué? ¿Qué más da que esté en modo francotirador si nadie sabía que Galen estaba justo en la única plataforma exterior de la base? Si hubiera estado dentro, el rifle no le hubiera servido de nada. ¿No es más lógico pensar que iba a disparar con él algún soldado? Debido a esta gilipollez, Jin va a pararle los pies, pero en vez de ir al risco, decide bajar hacia la base y subir 40 millones de escaleras porque sí. Atentos a con qué sutileza se infiltra Jin. En serio, ¿qué cojones? ¿Nadie ha notado eso? Siempre lo digo, las bases de este universo necesitan urgentemente barandillas. Esta gente fabrica naves espaciales de la hostia, pero no son capaces de poner putas barandillas. Cassian va a cargarse a Galen, pero al final no lo hace. Pero tampoco es problema, porque Krennic se carga a los ingenieros sin venir a cuento y justo después comienzan a llegar naves rebeldes que lo bombardean todo. Y en uno de estos bombazos hieren mortalmente a Galen. Realmente Krennic podría habérselo cargado perfectamente, porque si la Estrella de la Muerte funciona, es completamente prescindible. Lo que no tiene sentido es que, viendo que la Estrella de la Muerte funciona de puta madre, la Alianza siga queriendo cargárselo. ¿Por qué asesinar a la única persona que sabe el diseño de esa mierda y puede ayudarles a destruirla? Lo de las naves aliadas llegando es una buena noticia, pero se contradice con lo que dice Bodhi al inicio de la secuencia. ¿Estás seguro que es por aquí? ¡Te tienen rastreadores y escuadrones patrullando! ¡Vuela abajo, no salgas del cañón! Ahora ya no, ahora todas las naves rebeldes cruzan los cañones sin ser detectadas y consiguen destruir la base. Vaya sistema de seguridad más deficiente. Seguro que es cosa de Galen y sus puntos débiles. Siendo justos, sí que suena una alarma, pero cuando ya están todas las naves rebeldes al lado de la base. ¿Y por qué la Alianza no bombardeó esa base con los cazas desde el principio, en vez de enviar al matado de Cassian? Aquí no hacemos eso. La pobre Jin se reencuentra con su padre, pero acaba muriendo en sus brazos. Los protas roban una nave imperial y escapan del planeta. Luego, una vez en la nave, Jin se le encara a Cassian. Me has mentido en por qué hemos venido y en por qué has subido solo. Realmente eso es falso. Subió con Bodhi, aunque luego le dijo que se pirara. Pero eso Jin no podía saberlo porque ya no estaba allí. Y luego Cassian llega a la plataforma para salvarla solo, sí. Pero ¿para qué iba a pedir a Bodhi que la acompañara si no sabe combatir? Habría sido normal que le dijera que volviera a la nave. De todas formas, comprendo que Jin esté enfadada, porque han sido los rebeldes quienes han matado a su padre. Eso sí, luego en ningún momento se lo echa en cara a los del Consejo, que son quienes ordenaron su asesinato. Incluso Jin acaba recitando
recitando sus mantras. Que la fuerza nos acompañe. Llegamos a la mitad de la película. Vemos el planeta Mustafar, el mejor lugar para tirar el anillo único, y vemos a Darth Vader dándose una de esas duchas que te rejuvenecen por dentro y por fuera. ¿Por qué se esconde en el planeta donde le jodieron la vida? ¿Sigue buscando sus extremidades? Darth Vader se reúne con Krennic sobre una plataforma elevada sin barandillas, para discutir de chorradas. Su potencial para crear problemas sin duda ha quedado confirmado. Una ciudad destruida y un complejo del Imperio atacado abiertamente. ¿En serio le molesta que una ciudad llena de rebeldes haya sido destruida? Además, eso fue cosa de Tarkin. Krennic ha hecho todo lo que le ha pedido. Y lo de la base de Idu, Krennic solo estaba de visita, no se encargaba de la seguridad. No entiendo por qué se come el marrón él. De vuelta en Yavin 4, Jyn propone a los rebeldes lanzar un ataque masivo contra la base de Scarif para robar los planos de la Estrella de la Muerte que revelan su punto débil. Vamos, que el resumen del plan es enviar un puto email. Sin embargo, la cúpula de la Alianza no termina de verlo claro y pasan de Jyn. Una estrella de la muerte, qué tontería. ¿Por qué iba a mentir mi padre? ¿Qué beneficio podía sacar? Atraer a nuestras fuerzas a una batalla final para destruirnos de una vez por todas. No la creen porque dicen que es una criminal, pero criminal para el Imperio, no para vosotros, gilipollas. ¿Y tampoco creen a Cassian? Es uno de los suyos y ha visto la Estrella de la Muerte con sus propios ojos. Y si no se lo creen, ¿por qué tanto interés en cargarse al padre de Jyn? Y si no se lo creen, ¿por qué varios del Consejo dicen que tienen que disolver la flota y que ya han perdido? No hay más remedio que rendirse. Es toda una contradicción tras otra. Esta peli tiene cosas muy buenas, pero los diálogos no son una de ellas. Nos estás pidiendo que invadamos una instalación imperial basándonos solo en la esperanza. Las rebeliones se basan en la esperanza. Jyn, ¿cómo te van a creer diciendo esas polladas? Pero no todo está perdido, porque Cassian, el droide, Bodhi, Chirrut, Base y algunos rebeldes más están dispuestos a ayudarla en esa misión suicida. ¿Hay alguna razón para ello? Él ha visto el poder de la estrella, pero hasta hace nada no daba credibilidad al mensaje del padre de Jyn. Roban la nave del Imperio que robaron previamente y se largan sin que ninguno de los rebeldes haga nada para impedirlo. ¡Un pájaro! Gracias a movidas random, consiguen atravesar el escudo que protege todo Scarif. Por alguna razón, todos los sistemas de seguridad de los imperiales no son capaces de detectar a una nave robada de una base que ha sido atacada poco antes por los rebeldes. Algo ultra sospechoso. Tras eso llegan a la superficie del planeta, donde está la base que buscan. Nada más aterrizar, reciben una patrulla de inspección, y de alguna forma que no vemos, consiguen noquearle sin hacer ningún ruido. En plan que no alertan ni siquiera a los guardias que había apostados fuera, como lo han hecho. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Y también es curioso cómo nadie se percata de que el oficial es diferente, ahora tiene bigotillo, y que sus ropas encajen perfecto con los dos, y que los demás rebeldes se les escabullan por los bajos de la nave y se escondan en la selva. Todo es muy curioso en esta peli. Los tíos van poniendo bombas lejos de allí como distracción. El ataque empieza porque Jyn y Cassian no pueden avanzar más porque, según dicen, hay muchos guardias. ¿Y qué? Mientras no te reconozcan, o noquea a uno en el baño y ponte su casco. Krennic está hasta los huevos de que le salga todo mal y envía patrullas, pero los rebeldes les retienen a base de disparos. Para complicarle más las cosas, la Alianza ha escuchado lo del ataque y han decidido unirse a la fiesta. ¿Por qué razón? ¿Qué les ha hecho cambiar de idea como para enviar a todas sus tropas allí? Ya sabían cuál era el plan de Jyn y los suyos cuando robaron la nave. Los imperiales deciden cerrar el escudo que protege todo el planeta, por lo que Jyn y Cassian no pueden enviar los datos de la Estrella de la Muerte. Debido a esto, encargan a Bodhi buscar una forma de contactar con los de la Alianza para que se carguen ese escudo que bloquea la señal. A ver si lo entiendo. Como no pueden enviar un mensaje a sus amigos, piden al piloto que envíe un mensaje a sus amigos para que destruyan la mierda que bloquea los mensajes a sus amigos para que puedan enviarles un mensaje a sus amigos. Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa? 7 minutos después de que las naves de la Alianza aparezcan, los malos deciden soltar los cazas. En fin, un clásico. Los malos tienen tantas cosas en la cabeza que se les olvida que tienen esas navecitas ahí en caso de ataque. Finalmente Jyn encuentra el archivo que busca gracias a que se llama Estrellita, que era como la llamaba su padre. Menos mal que ella estaba allí, porque si no hubieran fracasado completamente. También es un poco raro que el padre le ponga el apodo de su hija a una máquina de destrucción masiva. ¡Ay, la Estrellita de la Muerte! Y como se les va la luz, tienen que sacar el archivo manualmente. Es un puto mazacote de la hostia. ¿No lo tenían en formato JPG? De pronto aparece Krennic, les hace pillote y se pone a dispararles. Uno de los disparos le da a Cassian y cae sobre una plataforma más abajo. ¡Se ha matado, Paco! Pero Jyn sigue con su escalada mortal.
Chirrut consigue conectar el sistema de radio de Body y logran contactar con las naves de la Alianza para que destruyan el escudo. ¿Por qué ese mensaje sí llega a través del escudo imperial, pero los planos de la Estrella de la Muerte no? El caso es que Chirrut muere sin que parezca que haga mucho esfuerzo por sobrevivir, y su amigo Base también cae, y Body también, destruyendo la nave con él. Aquí muere todo Dios, pero ojo, estos personajes solo mueren justo después de haber logrado completar sus tareas para que el plan salga bien. Si no, los disparos no les dan. Bueno, el caso es que logran destruir el escudo haciendo que 2 destructores imperiales caigan sobre él. Mientras tanto, Jin llega a la antena supertocha de la base, la cual tiene barandillas, estoy flipando, aunque es absurdo que los controles de la antena estén en esa plataforma flotante y no junto al chisme que sirve para enviar la información de los discos duros esos. Krennic sabe lo que se proponen, y evitarlo sería tan sencillo como pedir a una nave cualquiera que destruyese la antenita, pero aquí no hacemos eso. En cambio, lo que sí hace Krennic es seguirla y apuntarla con una pistola sin ningún tipo de protección. ¿Quién eres tú? Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Y claro, llega Cassian por detrás y le dispara. ¿Cómo coño ha llegado hasta allí arriba? ¿Por qué Krennic no le mató cuando se cayó herido a una de las plataformas? Si le tenía huevo. Pero bueno, tras eso logran enviar los planos y hace su aparición la Estrella de la Muerte. ¿En serio vale la pena destruir toda esa base llena de secretos imperiales por impedir que escape la info de la estrella? ¿No podrían ellos también coger el disco duro con los planos, ver cuál es el punto débil y arreglarlo? Apuntan de puto culo, lejos de la base, pero da igual porque todo va a ser destruido en cuestión de segundos. Y nuestros queridos protas, sin posibilidad de escapar, se resignan a morir abrazados en la playa. Pero la película aún no ha acabado. Las naves de la Alianza van escapando saltando al hiperespacio, pero la fragata Profundidad se queda retrasada y es interceptada por Darth Vader. Su intención es recuperar esos planos, pero yo me pregunto, tras enviar los planos por la antena, ¿solo los recibió esa nave? ¿Ninguna otra se descargó los planos? Porque había unas cuantas. Los soldados rebeldes logran evitar que se hagan con ella y escapan todos en la corbeta Tantive 4, en la cual, por cierto, está la princesa Leia. ¿Qué cojones estaba haciendo ella allí? No ha muerto de puro milagro. Además, es que escenas antes había tenido lugar una conversación donde Bail Organa le decía a Mon Mothma que Leia iba a ir a buscar a Obi-Wan a Tatooine. Necesitamos contar con alguna ventaja. Su amigo, el Jedi. Enviaré a alguien a buscarlo. Necesitará a alguien de confianza. A ella le confiaría mi vida. ¿Qué cojones? Y también en esa corbeta deberían ir R2D2 y C3PO, pero en el único plano en el que salen no les vemos con intención de montar en ninguna nave. Pero joder, es un final bastante cojonudo, que conecta directamente con el inicio de la trilogía antigua y además te resuelve un boquete de guión, aunque sí que generaría uno nuevo, ya que en el episodio 4, cuando Leia se encuentra con Vader, le dice que estaba en una misión diplomática en Alderaan. No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Venga tía, pero se ha visto a tu nave salir cagando leches del planeta que acabáis de bombardear, loquísima. La suelto y si cuela, cuela tú. Hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo día hablaré de Han Solo y dejaré esta saga para comentar otras películas. Si queréis conocer los agujeros de guión de la trilogía original, los podréis encontrar en mi libro Agujeros de Guión, un buen regalo para estas navidades. Y en mi otro canal estoy hablando de monstruos y criaturas de The Witcher y su mitología real. Vedlos que están molando. Nos vemos en el próximo vídeo.